Se puede negociar a fin de la cursada, profe. Total, la grabación está. Dice, si usted no me pone el 10, yo mando este link de YouTube a, no sé, porque aparte, eso tiene esto, ¿no? Que está todo disponible, solo que nadie se toma el trabajo de ver. Pero cruzar dos datos hoy es una boludez. Igual tampoco tenés parlante, ¿no? Los cruzás y no los ve nadie. Bueno, vamos a saludar formalmente, que estamos grabando. Hola, esta es la clase número 5, 6 ya. ¿Qué número es? ¿6? 5. Yo di 2, Facu dio 2, ¿correcto? Es la 5. De Sistemas Políticos Comparados, Universidad Abierta Interamericana. El futuro sos vos. ¿Se sienten en el futuro ustedes? Un día con esa del futuro sos vos, estuve una clase entera con el futuro sos vos. ¿Vos estabas, Pedro? No. Me la agarré con el futuro sos vos. Creo que era la otra, era sujeto y sociedad. Por el tema, ¿no? del sujeto, del individualismo y de la centralidad del hombre en cuanto al futuro sos vos. Porque, ¿quién hubiese creído, ¿no? Que en la era medieval te dijeran un eslogan así como el futuro sos vos? Existe. No existe el futuro, existe el destino. Que, bueno, está en el cielo, ¿no? Así que... Pero además me la agarré con el futuro sos vos porque lo que me molestó es que no fuera un hecho colectivo. Porque uno piensa, el futuro somos todes, o todos, o todis. O bueno, hay algo innombrable que si lo nombramos aparece otra cosa que no podemos nombrar. Pero bueno, el futuro es colectivo, uno podría pensar. Pero cuando te dicen el futuro sos vos es salvate como puedas. Y la universidad ahí te da herramientas. ¿Para qué? Para entrar en un mundo salvaje. ¿Sí? El futuro sos vos significa pisar que tenés al lado. Digamos que es la antítesis de la patria es el otro, el futuro sos vos. ¿O no? Yo no sé a quién se le ocurrió el futuro sos vos. Como eslogan marketinero es bueno. Se ve que Cambiemos se lo sacó a los de la UAI, que ya lo tenían más manejado de antes. ¿No es cierto? Pero está piola, el futuro sos vos. Si a la UAI le cambian los colores a amarillo, te queda juntos. ¿O no? El futuro sos vos, vamos juntos. ¿No es cierto? Acompáñanos con tu voto. Bueno. No, todo esto fue porque dije que estamos en la clase de Sistemas Políticos Comparados 2, la clase número 5. Les decía, la clase pasada estuvimos trabajando y yo me llevé los nombres, todos estos nombres tengo. Díganme quién falta. Juan Toniato, de Roldán, 20 kilómetros de Rosario. Milagros Ludueña, de Merlo. Magalí, que va a ser el gobierno de la provincia de Santa Fe, tal vez no, con Jorge Albertengo, jugador número 9 de no sé qué de dónde, ya lo hablamos, de la Crema era. Alan Asinelli, la Comuna 8, Tobías Crudeli de Reconquista Santa Fe, ya hablamos de este tema de Reconquista, ya sé. Pedro, que iba a trabajar Cava, no sé, pero es Pedro Ledesma. Pero estaba bueno el fenómeno Milei, que te toca de cerca. Fernando Herrera, las parejas, Milagros Ceballos, Chile. ¿Sí, Milagros, Chile? Me gusta. Ah, sí, hablamos al final de esto. Agustina Mulán, Venezuela. El proceso constituyente de Venezuela, ¿sí? ¿Está ahí Agustina? Sí. Sí, es así. Es así. Carolina Cardoso. Igual estábamos viendo con Caro de ver si cambiábamos el tema con Caro Cardoso, si se podía hacer de a dos. No sé si estás, Caro. ¿Está Carolina Cardoso? Sí, está ahí. Aquí estoy, sí. Pero pará, Carolina iba a trabajar los 30 años del gobierno socialista o la cuestión de género o Bolivia. Claro. No, en realidad hicimos un recorte, ¿se te acordás? Sí. Yo dije en principio el gobierno socialista de la ciudad de Rosario, después lo acotamos para trabajar la cuestión de género a los dos gobiernos de Mónica Fein, y, o sea, a Bolivia lo doy por descartado y hablamos con Agus hoy de hacer juntas Rosario, si te parece y estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y está bien que lo acoten y que estén los gobiernos de Mónica Fein, que le den un contexto y que esté bien enfocalizado en eso, que es algo que les puede servir, digamos.
Perfecto. Bien. Está bueno. Gracias. Gracias. De nada. Entonces, bueno, pará. De nada, gracias, pero esperen que anoto. Esperen. Entonces, Bolivia no. Cuestión de género, no, vamos a decir, aunque se puede colar, pero no es lo principal, digamos. Sí, pero la idea es hacerlo transversal al tema, porque Por es la eso primera digo. mujer intendente de la ciudad de Rosario. Pero la variable independiente sería el gobierno de Mónica Fein en Rosario, que es socialista, que además es mujer. Y lo haces entonces con Agustina, que dejó Venezuela y el proceso constituyente, Sí. abandonada. Y las hago un corchete como juntas. Agustín Tártara, Irlanda. ¿Dónde está Agustín? Ahí estás, arriba de todo te tengo en mi pantalla. ¿Estamos bien con este tema de Irlanda? Sí, todo bien. Bien. Pablo, que iba a trabajar con Paraguay o Perú, lo estaba viendo. Sí, Paraguay, profe, Paraguay, porque me sacaron Chile, así que me mudo a Paraguay, Bueno, para que no se superponga. no, está correcto. Aparte de Paraguay, yo, bueno, no sé mucho, pero me acuerdo que me compré el libro de Pérez Liñán. ¿Lo conocen de nombre? Pérez con Z, Liñán con ñ, que es un politólogo que es, tomen nota, Pérez Liñán, es un politólogo que es bibliografía de esta materia, digamos. O sea, no sé si yo específicamente me refiero a ese autor. Tiene un trabajo muy conocido que se llama Juicios Políticos en América Latina, muy conocido, en donde él trabaja el tema del impeachment en América Latina. Se puede actualizar porque no sé si entraba Dilma, no me acuerdo, creo que sí, pero trabajaba el juicio político, por supuesto, del aspecto o desde el lugar de donde lo tenemos que ver nosotros, que es, que bien, como estoy con el inclusivo, nosotros, que es no una cuestión jurídica, nada es una cuestión jurídica, sino la posibilidad de remover mandatos, no vía referéndum, sino a través de otro mecanismo que es casi parlamentario. Y bueno, lo estoy diciendo todo esto porque Pablo va a trabajar en Paraguay y no puedo no evocar el caso de Lugo. De Lugo, sí. Pero Paraguay tuvo otros intentos de impeachment y lo interesante del libro no es que cuenta casos de impeachment o juicio político o remoción del Ejecutivo exitosos, cuenta casos que son o no exitosos en cuanto a la remoción, pero son casos de promoción o de juicios políticos. Se llama juicio político, pero es un intento de, vamos a decir, terminar con un mandato. Uno lo puede ver desde un punto de vista como desestabilización, otro lo puede ver como, bueno, está dentro del marco normativo, llámenlo como les gusta, pero lo que termina pasando es eso, ¿no? Puede ser Sí, en el caso de Paraguay de Lugo, ese juicio fue en 2 horas, profe. En 2 horas estaba en la calle, Lugo. No, sí, me acuerdo. O sea que los antecedentes hay que tomarlo con pinza o hay que ver si jurídicamente estamos dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico o fue un golpe institucional, digamos. Escúchame, Pablo, y todos y todas. No vamos más a referirnos a si está o no está jurídicamente dentro de lo correcto. No porque moralmente no podamos reprocharlo. Escúchenme bien, Todo podemos reprochar moralmente si no estamos de acuerdo desde nuestro punto de vista. Pero acá lo que nosotros trabajamos son formaciones de gobiernos, procesos de gobierno, ¿sí? Gobernabilidad, destituciones, regímenes políticos democráticos, no democráticos, pero regímenes políticos y gobernabilidades. Entonces, nosotros podemos decir, me parece tremendo lo que pasó, pero podemos analizar las relaciones de fuerza. ¿Entienden lo que quiero decir? Eso no significa que no podamos condenar al principio, al final, en el medio, pero tenemos que tener la capacidad de hacer un análisis, la palabra no sé si es más frío, pero desde un punto de vista, bueno, vamos a decirlo, científico, si quieren. Hay una moral en la ciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, parecería no tenerla.
Desde este punto de vista, nosotros decimos, bueno, se ajusta el proceso de Dilma a lo que dicen las leyes de Brasil y que no pasa por ahí. Esa no sería una pregunta válida para lo que tenemos que trabajar. Nosotros ahí lo que vemos es, bueno, hubo una coalición de élites que lograron destituir un gobierno que tenía otra coalición de intereses que no se corresponderían con los de los más poderosos, los intereses más poderosos. ¿Se entiende lo que digo, Pablo? Sí, profe, perfecto. Que después lo podés reprochar, decir, che, la verdad que para mí es un golpe de Estado. Bueno, vas a poner, lo considero golpe de Estado lo define tal, de esta forma, ok, y entonces para mí esto es un régimen no democrático, ok, pero bueno, todo esto está dentro del marco de la ciencia, tenés autores que hablan de qué tipo de regímenes existen, cuáles son sus características, ¿no? Bien. Bueno, pero perfecto. Buenísimo el tema, buenísimo. Bien. ¿Cómo se llama el presidente actual? Mario Abdo Benítez. No sé si tiene nombre, pero si hay que ponerle un nombre, se llama Mario Abdo Benítez. Exacto, Mario Abdo Benítez. ¿Y el anterior cómo se llamaba? Horacio Cartes, el contrabandista más importante de Latinoamérica. Con el que se reunió Macri en un avión, en un Por supuesto, sí. Así es, profe. Me acuerdo. Es el jefe del narcotráfico. Es el narcotraficante más importante. Que no puede salir de Paraguay porque va preso. Tremendo. Sí. Bueno, vamos a ver cómo podés articular, digamos, un trabajo científico que combine estas consideraciones y que también sea presentable en un congreso, porque hay que hacerlo, ¿no? Opa. Bueno, Juan Godoy Castañino ¿es? Sí, profe. Entre Ríos, pero esto me lo tiraste al final, así como yéndonos. Claro, porque se acuerda que salí de la clase. Sí, elegí Entre Ríos me acordé. Porque soy de allá, entonces. Está bien. ¿Quién me falta nombrar? ¿Quién no tiene trabajo? Vamos a decir. Mateo Corrado levantó la mano. A mí me avisa la aplicación. Sí. Sí, yo voy a ser Rafaela, que es mi ciudad. Bueno. Mateo. Rafaela. Yo tenía una clienta muchos años en Rafaela. Bueno, ¿quién más? Yo, profe. Caterina. Sí, Caterina. Estaba entre varios lugares, pero estaba pensando en hacer en Esperanza, que también está cerca de mi pueblo. ¿Esperanza? ¿Dónde sí, queda provincia Esperanza? de Santa Fe. Sí. ¿Alguien nomás? ¿Quién? No, las parejas, no, nada que ver. ¿Vas a trabajar Esperanza? ¿Hay gobierno en Esperanza? Hay municipalidad, sí. Es ciudad. Es ciudad. ¿Qué significa que ciudad? Perdón mi ignorancia. Allá, bueno, le dicen ciudad cuando tienen municipalidad. Y sí, pueblo cuando tiene presidente comunal. Por ejemplo, Pilar tiene presidente comunal, porque tenemos 7.000 habitantes. Esperanza no sé el número exacto, pero ya pasa a ser ciudad, entonces tiene su municipalidad. Caterina, ¿esto me lo vas a poner en la introducción? Sí, cuando tiene más de 10.000 habitantes son ciudad, pero tiene que tener la declaratoria. Caterina y todo esto me lo pone en la introducción, ¿vieron? Yo voy a trabajar Esperanza. Esperanza es ciudad. Más de 1.000 habitantes, menos, ley tal, ¿entienden? Tiene esto, porque si yo que soy. Ustedes tienen que tomarme a mí como un porteño. Entonces, yo vivo en la República de Ciudad de Buenos Aires, y si nos podemos separar y cortar solos, como lo hizo Mitre, bien hecho Mitre, yo lo haría. ¿Viste? Estoy cansado. Bueno, ¿quién más? Virginia y Evangelina, dale, a ver. Virginia. Uy, a ver, creo que no se ve, ¿no? Ahí está. Yo seguro me terminé definiendo por Italia. ¡Upa! Porque la verdad que Quilmes no me terminó de convencer. ¿Pero por qué? Está bueno Quilmes. Sí, estaba viendo a ver si hay algún como disparador para ver de qué empezar a hablar y todavía estoy ahí. Quilmes está bueno porque tiene la alternancia. Sí. Y está bien eso. Sí, estoy viendo, estoy entre Quilmes
Italia, re parecido, pero... No, por eso, para mí tenés que hacer, trabajar con Quilmes, perdón, no es que no me guste Italia. No, pero más complicado Italia. No, trabajar con Quilmes, mira, vos ahí tenés una alternancia de cuántos gobiernos, los últimos 3 son diferentes, ¿o no? Sí, arrancó a principios de los 2000, creo que era Radical, el intendente, y después, bueno, bastante el Partido Justicialista, una alternancia ahí mínima con Martiniano, y ahora está otra vez el peronismo, si se quiere, con Mayra. Claro, pero hay que ver si era el mismo uno u otro. ¿Quién sostiene a cada uno? ¿Qué pasa en Quilmes con la alternancia? ¿Por qué no logra una fuerza consolidarse y reelegir? Bueno. Bueno, ok. Y me queda entonces Evangelina. Sí, hola, profe. Hola. Yo también al principio, yo la primera clase no vine, porque no estaba, y una compañera, Mili, me explicó más o menos el trabajo. Sí. Y al principio también tenía pensado hacer Italia, aunque no sé nada de Italia. Ajá. No sé nada de nada en realidad, por eso tampoco sé cómo tomar el trabajo. Escucha, Evangelina, para eso estamos acá. Claro, yo ya sé que estamos todos aprendiendo, pero bueno, mis compañeros saben mucho y hablan mucho, yo estoy acá como escuchando. Y yo soy de Funes, una localidad cerca de Rosario. Tengo una clienta en Funes también. Ah, bueno, no sé, usted que es porteño, profe. Sí, pero yo soy porteño federal, yo he viajado a todos lados con la marca. Funes, Santa Fe. Sí. ¿Marca de qué? Perdón, que sea tan chusma. Que ver, de cartera. Bueno, Funes. ¿A Formosa llegó a ir, profesor? ¿Cómo? A Formosa. ¿Si vendía en Formosa? Sí, llegó a ir ahí, ¿o no? Sí, obvio. Es la primera persona, el primer profesor que conozco que conoce en provincia. En general, Formosa es tierra de nadie y muy poca gente conoce. Por eso, como dijo Formosa, bueno, interesante. ¿A dónde está Formosa capital? Es tropical, Formosa. No, hace calor allá. Ya sé. Era como se llama, que no es como la zona de Amazonas, pero es semi-tropical, no me acuerdo cómo se llama. En realidad es semiárido. Está árido, semiárido y seco. Esos son como las 3 franjas. Mira qué bien. Bueno, perdón. Sigo un toque, perdón. La termino con Evangelina. ¿Funes tiene qué es? ¿Tiene municipio? ¿Qué tiene Funes? Creo que sí. Yo hace 2 años que vivo en Funes. Mentira, me mudé en marzo del 2020. Es ciudad así, está bien. Tiene intendencia, todo. ¿Y de dónde sos, si no? De Rosario. Ah, y te mudaste a Funes. Sí. Pero no sé, no sé qué enfoque darle tampoco, así que estaba esperando a ver qué poder hacer. Voy a tomar como Evangelina de disparadora. ¿Alguien más me falta decir o ya lo nombré a todos y todos? Estamos, ¿no? Habiendo concluido con Evangelina, que no sabe bien, pero va a ser Funes, aunque no lo sabe. Bien. Claro, tenés que empezar por lo que estamos empezando todos y todas, que es la formación del Ejecutivo, porque vamos a tomarlo como, no sé si variable dependiente o independiente, la verdad que no lo sé todavía, pero en el libro, Juan levantó la mano, ¿qué pasó? No, que Evi puede hacer, pensando en Funes, que hay un intendente peronista después de 20 años ahí en la ciudad de Funes. Capaz que por ahí puede encararlo. Bueno. Una recomendación nomás, para Evi, que está... Está muy bien, está piola. ¿Tomaste nota? Sí, el Rolly Santa Croce. Yo sé que Facundo la primera clase trabajó con formas de gobierno de Sartori y ahí hizo la diferenciación entre gobiernos parlamentarios, ¿correcto? Gobiernos presidencialistas, y no sé si trabajó o no, pero lo que sería un híbrido, que no es ni presidencialista ni parlamentarista, lo que sería un híbrido, que lo llaman semipresidencialista, pero bueno. No sé si ese último lo vio. Y eso lo trabajó con un texto de Sartori, que es muy conocido, ya es viejo, porque es del año 94, 2004, 2014, ya
2004, 2014. Va a cumplir tiene 25 años el texto, es viejo. Pero bueno, la verdad que quedó como un teórico y hace unas caracterizaciones que son prácticas. Vieron que son 3. El Ejecutivo, que está dividido en el presidencialismo, que está unificado en el presidencialismo. Presidente es el jefe de gobierno, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron eso? Que la elección del presidente es directa. Estamos hablando de cuando son cargos ejecutivos, pero el presidente del gobierno, ¿no? Y la tercera variable era que el mandato tiene una duración fija. ¿Era así? Creo que eran esas las 3 características del presidencialismo según Sartori. Sí, es así, profe. Y bueno, por oposición a esas 3 características, tenemos lo que sería lo que podemos llamar, si quieren, un parlamentarismo puro. Estamos hablando de tipos puros. No existen. Son ideales platónicos, ¿correcto? No existen esto. No es que. Y tampoco tenemos la necesidad nosotros y nosotras de caracterizarlos. No hace falta que para cada caso que uno vaya a trabajar diga, mi caso es presidencialista. No nos importa, nos importa definirlo en cuanto a su multiplicidad de variables. ¿Está? Bueno, entonces por oposición, en el parlamentarismo el jefe de gabinete y el presidente, o el jefe de gobierno y el presidente, o jefe de Estado, no son la misma persona. Jefe de Estado no es la misma persona que jefa de gobierno. Al mismo tiempo, el mandato en los cargos ejecutivos parlamentarios es variable. No así las elecciones, no confundamos. Las elecciones son periódicas, pero el cambio de gobierno puede darse en diferentes circunstancias. Por supuesto, hay altas probabilidades de que tras una elección haya un cambio de gobierno, pero puede no ser así. Puede haber una continuidad in aeternum, o también pueden haber muchos cambios y no haber una elección en el medio. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso le generaría, si ustedes quieren, más inestabilidad a priori, inestabilidad al cargo ejecutivo, pero al mismo tiempo los que pregonan que el parlamentarismo es un mejor sistema que el presidencial, yo esos debates no entro en esos debates, no me parece que nos ayuden a entender, creen que los parlamentarismos benefician los consensos. ¿No? ¿Por qué? Porque el marco institucional obliga a un cierto diálogo entre las élites de poder, por lo menos de los cargos representativos o los cargos institucionales, que estamos hablando acá, cargos legislativos. ¿Sí? Hay un autor también conocido, se los menciono, se llama, se me fue el nombre, pero es español, Linz. Juan Linz, ¿los conocen de nombre? L-I-N-Z, es español, que tiene un famoso texto, anótenselo, nomás como para referencia, no podemos ver todo, democracias de mayoría versus democracias consensuales. Mezcla un poco todo, porque por un lado hablar de democracia ya es hablar directamente de un régimen de gobierno que nosotros llamamos democrático, democracia. Pero puede haber democracias presidencialistas o democracias parlamentarias. Él llama a las primeras de mayoría, las presidenciales, democracias de mayoría. Y a las democracias parlamentarias las llama consensuales. Si ustedes ponen en Google Juan Linz, democracias, espacio, ya no tienen que, pueden hacerlo ahora, hagan la prueba, pueden hacer la prueba en sus casas, ya les va a salir directamente el texto, el PDF, y ya les va a aparecer la respuesta rápida de Google. ¿Vieron?
diferencias entre democracias consensuales y democracias mayoritarias. Y ahí tiene una serie de 8 características que no es la distinción de Sartori, es otra. Porque tiene otro eje, Linz, tiene otro eje, que no es las 3 características que definen a una forma de gobierno como presidencialista o como parlamentaria, sino que él hace el anclaje en tipos consensuales o tipos mayoritarios. Y le pasa a Linz que hay modelos parlamentarios, escuchen lo que voy a decir ahora, no se cansen, hay tipos mayoritarios que son parlamentarios. Por ejemplo, el modelo inglés. Tomen nota. Por ejemplo, el modelo inglés es un modelo de sistema parlamentario, pero que en la práctica es de mayorías y funciona más parecido a los sistemas presidencialistas. Entonces, en realidad, cuando yo decía que los mayoritarios se parecen a los presidenciales y los consensuales a los parlamentarios, esto es, a priori se parecen, porque de las características que da Linz, si uno va llenando los casilleros, le va a ir dando un tipo de modelo. Y uno termina viendo, según ciertas características de los modelos, que pueden haber parlamentarismos que se parezcan más a los sistemas presidencialistas, mayoritarios, y puede haber, escuchen ahora, presidencialistas que parezcan más parlamentarios, como por ejemplo la nota que tenía para compartir con ustedes la vez pasada, que no lo hice. Esta que está acá, que dice: ahora sí empieza el gobierno de Castillo, le aprobaron el gabinete. Y entonces uno piensa que a Castillo, el presidente nuevo de Perú, le tienen que aprobar el gabinete. Sí. ¿Quién se lo aprueba? El Parlamento. Y entonces, bueno, parece más un gobierno de consenso que un gobierno mayoritario. Pero es presidencialista. ¿Siguen esto que estoy diciendo? No hay que volverse tan loco, tan loca por las definiciones. A cada autor le gusta dar nuevas definiciones. Bueno, porque primero, porque hace ciencia. Segundo, porque cuando uno hace ciencia y hace un trabajo, su pregunta tiene que hacer, y esto también guárdenselo como reservorio para su trabajo final, ¿cuál es el aporte que yo estoy haciendo al marco de discusión? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse, amén del taller de tesis que tienen que hacer, la pregunta que tienen que hacerse para saber si el trabajo tiene pertinencia, entidad, tiene sentido hacerlo. ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi granito de arena? ¿Cuál va a ser mi cuadro novedoso? Y entonces, por ejemplo, Linz hizo su cuadro novedoso y un día salió y dijo: yo creé un modelo de democracias mayoritarias y democracias consensuales. Sartori dijo: yo creé los tipos parlamentarios y presidencialistas. Acá, ¿quién es Dios? El creador del tipo ideal. Ese es Dios. ¿Y el analista quién es? El que analiza a Dios y dice: ah, mira, el Guacho inventó los tipos ideales, pero yo dije que vos los inventaste. Bien que uno se pone más arriba que el otro. Yo sería acá en este caso un divulgador de la ciencia, pero no estoy haciendo ciencia. Y entonces, volviendo a Evangelina y el tema de Funes, bueno, una forma de empezar es decir, bueno, ¿cuáles son las 3, 4 características que yo encuentro en Funes según, por ejemplo, lo que dice Sartori de los sistemas presidencialistas o parlamentarios, o lo que dice Juan Linz respecto de los modelos consensuales o mayoritarios? Tiro ideas. Entonces, vos decís, Evangelina, pero en realidad yo tomo Evangelina, pero le hablo a todas y todos. ¿Cómo arranco? Si uno no tiene definido una variable independiente, por ejemplo, los 30 años del socialismo, el fenómeno Milei en la capital, ¿qué pasa en la Comuna 8? Si uno no tiene esa variable independiente que le guíe, y va a ser un caso, como por ejemplo, Pablo Bogado va a trabajar Paraguay, pero tal vez no sabe por dónde encararlo, o alguien va a ser Entre Ríos, o Rafaela, y no sabe cómo encararlo, igual que Funes, o igual que las parejas, o Esperanza. Un disparador puede ser un marco teórico. No es la novedad, pero está bien. ¿Me siguieron lo que dije? Por ejemplo,
Yo me acuerdo que tuve que hacer una vez un trabajo para una materia con Marina Estula. Sí, ¿así se llamaba? Juana María Mustapic. Bueno, no me acuerdo. Una de esas politólogas que salen siempre en los diarios y qué sé yo. Y la materia era comportamientos políticos electorales en América Latina. Estaba bien. Y bueno, mi trabajo, yo dije, bueno, voy a trabajar el voto en capital, estamos hablando del año 2003, creo. Y bueno, estaba igual que vos, Angelina. Digo, no sé qué hacer. Y me agarré unos que trabajaban la relación voto-clase, unos teóricos, no me acuerdo ya ni el nombre, lo debo tener por ahí. Y que hacían una relación voto-clase. Hay ciertos partidos que representan ciertas clases, hay que creer que existe ese término, clase, cuál sería cada clase. Lo hice, me lo creí, fui al censo del 2001, después tuvimos el 2010, estoy viejo, ¿eh? Me agarré el censo, me hice toda una especie de... reordené los datos, puse a los monotributistas sociales como clase trabajadora, a los monotributistas de alto poder adquisitivo los puse como independientes empleadores. Dividí la ciudad en dos, me fui a los barrios, pegué un mapa arriba de otro mapa, distritos electorales versus comunas, o versus el censo y lo que me daba, y dije, ¿hay una correspondencia voto-clase? Entonces, agarré un marco teórico y lo continué. Eso fue lo que hice con la relación voto-clase. La conclusión fue pésima, en el sentido de que no descubrí nada, el trabajo era digno de tirarlo a la basura, pero metodológicamente estaba bien construido, pero no pude corroborar nada. Tampoco tenía intención de corroborar nada, uno no sabe qué es lo que va a concluir, por eso estaba experimentando. Pero lo que hice para arrancar fue tomar un marco teórico. Ese es un buen consejo. En la materia nosotros vamos trabajando varios marcos teóricos, lo que dio Facundo de forma de gobierno. A mí me gustaría, por ejemplo, entonces ahora, ¿están, no? ¿Me están siguiendo? Estoy con mucho dolor de rodilla. ¿Por qué? Porque ayer jugué al fútbol y me pisaron. Mal. Ah. Mal. No saben cómo estoy. Ah, terrible. Oh. Sí. Me gustaría... Está bien, Evangelina, ¿no? Para arrancar. En este trabajo, sí, Alan. No, profe, también otra idea puede ser, usted nos dijo que armemos un mapita cómo está organizada la estructura. También por ahí puede ir avanzando, haciéndose el dibujito, y que justamente yo quería consultarle, encontré en CEDOM la estructura de la comuna. Acá le paso, a ver. Ahí figura toda la estructura de la comuna y si te pones a ver del lado de la gestión administrativa, que eso fue todo lo que le sacó el gobierno de la ciudad a las comunas, está todo lo que, o sea, no está vacío, todo lo que faltaría. Y por ahí quería empezar a investigar yo, porque eso se lo sacaron bajo resolución. Cuando decís se lo sacaron, ¿quién sacó qué cosa? El gobierno de la ciudad, la comuna, eso pertenecía a la comuna, pero cuando se empieza a votar los comuneros se los saca el gobierno de la ciudad porque eso es una caja chica importante. Son un montón de oficinas. Y le dejan dos cositas, la participación y atención vecinal y control comunal de obras. Y del otro lado, o sea, en la comuna cuando vos vas, tenés documentación, registro, tenés un montón de cosas que generan un montón de fondos de caja chica, impuestos y demás, que podrían ir a la comuna para solucionar problemas, y la caja chica de la comuna es súper chica, cada vez que tienen que hacer algo tienen que pedir alguna autorización al gobierno de la ciudad, le tienen que bajar la plata, o sea, hay una lucha ahí entre comuneros y gobierno de la ciudad por el tema de la caja y de las oficinas que funcionan dentro de la comuna, que pertenecen al gobierno. Es interesante, fíjense que ahí tiene como variable independiente Alan, que siempre es importante, la caja. ¿Quién controla la caja? Porque controlar la caja te da autarquía financiera, vamos a decirlo. Además de que uno piensa peyorativamente, bueno, porque ahí también hay negocios, pero es cierto que donde hay dinero se movilizan cosas, ¿no es cierto?
gente que vive de la política, gente que vive para la política y políticas públicas finalmente, ¿no? Entonces es una variable independiente fundamental. La otra, las fuerzas de seguridad, fundamental. Digamos que en esa conjunción de caja y fuerza, un monopolio de la fuerza física, pero estoy así por la rodilla, uno puede advertir por dónde pasan las relaciones de poder, por lo menos de la gobernabilidad. Está bueno, Alan. De hecho, yo me acuerdo que he dicho varias veces, miren, si quieren saber cómo funciona tal gobierno, lo primero que tienen que preguntarse es cómo es el sistema de recaudación impositiva, centralizado, descentralizado, cuál es el ente recaudador, cómo se distribuyen los fondos, quién distribuye los fondos, porque por ahí también se explican muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas formas de entrarle a muchos temas. Entonces vuelvo. En este, más allá de lo que dio Facundo, en este, que se llama Sistemas Políticos Comparados, en el capítulo que ya les dejé para formas de gobierno, que ya lo vimos, que es el capítulo 3, creo que es el que les dejé, hay unos cuadritos. ¿Por qué? Porque el capítulo se llama Formación y Disolución de los Ejecutivos. Así se llama el capítulo. Y de lo que habla el capítulo, estamos hablando del texto de Pasquino, en el capítulo 3, trabaja 5 países, que son los 5 países que trabaja el libro: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos. La variable independiente es el país. Y para cada país, en cada capítulo, una variable a partir de la cual podemos ver ese país. ¿Entienden? Entonces, en el caso de formación de los ejecutivos, ¿cómo forman ejecutivo cada uno de estos países? Pero lo que tiene interesante es la forma del cuadro. Esto ya lo dije la vez pasada, ¿no? Bien. Sí. Me gustaría que alguien que no, yo pueda... había dicho que sí. ¿Cómo? Yo había dicho que sí. Eso. No escuché. No, que yo había dicho que sí. Que si algo había dicho lo del cuadro. Claro, bueno, pero ahora lo que digo es, pueden hacer algo parecido. Pueden hacer algo parecido. Ya trabajar el cuadro... uno puede advertir más allá que esto lo hace Pasquino, ustedes pueden advertir las características de Sartori. Por ejemplo, si ven el cuadro ¿lo tienen ahí a mano el texto? Entra al WordPress, formas de gobierno, Pasquino, capítulo 3, de ahí. El más parecido al nuestro es el de Estados Unidos. Página 103 del texto, ¿no? Del PDF, ¿no? Del libro. Yo estoy con el libro en la mano. En la página 103 aparece el formato de la formación de ejecutivos de Estados Unidos. Este es el momento en que tendríamos que estar en el aula, pero bueno, no estamos en el aula. Y al toque dice, lo primero que dice el cuadro es jefe de Estado y del gobierno. La primera variable que aparece acá chiquitita, ahí arriba. Jefe de Estado y del gobierno. Entonces uno ya advierte en la terminología de Sartori que es la misma persona. Jefe de Estado, jefe de gobierno. En otros casos, por ejemplo, Italia, creo que ese es Italia, sí, en la página 98 dice jefe de Estado arriba y gobierno abajo. Son 2 personas distintas. Cómo nombra uno, cómo nombra otro. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ya ahí tenemos una diferenciación. Y siempre más abajo aparecen las cámaras. En el caso de los parlamentarismos, son las cámaras las que forman gobierno.
¿Por qué? Porque los gobiernos surgen de los miembros parlamentarios. Si alguien no entiende algo, me dice, ¿eh? Yo de repente voy andando y avísenme. En el caso de Estados Unidos, de la página 103, no hay relación entre el jefe de Estado y de gobierno por un lado y las cámaras por otro lado. ¿Por qué? Porque son lo que institucionalmente llamamos, y confunde, la verdad que confunde muchísimo, poderes independientes. Esto que acabo de decir, poderes independientes, no lo repitan nunca. ¿Por qué? Porque nos confunde a la hora de analizar. Está institucionalmente prescripto que son poderes independientes, pero eso no existe. Nunca existió. No es una categoría que no es ni analítica, ¿sí? Los sistemas de gobierno democráticos actuales son 500 veces más complejos que las categorías que tenemos para analizarlos. Los marcos teóricos, y más los de los abogados, son muy pobres. Yo no voy a admitir que en un trabajo me pongan justicia independiente. No, si alguien me pone justicia independiente, yo le pongo un 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no seríamos politólogos. ¿Está? Es desconocer todo. La democracia es mucho más compleja que las categorías de análisis del año 1750 elaboradas por John Locke en el segundo ensayo sobre el gobierno civil. ¿Está? Solamente hacemos unas primeras aproximaciones. Bueno, les decía, todos los gobiernos tienen una o dos cámaras. La mayoría de los casos de ustedes son unicamerales. Pero puede no ser el caso, como por ejemplo, no sé cómo es Paraguay. Pablo, ¿tiene una cámara o dos? Tiene dos, profe, tiene dos diputados y senadores. Paraguay es un país escuchen esta que es otra. Entre comillas, ¿unitario o federal? Unitario. Pero tiene dos cámaras. Tiene dos cámaras, sí, señor. No hace falta ser un país federal para tener dos cámaras, anótenselo. No hace falta. No solo Paraguay, sino que, por ejemplo, tenemos el gran caso de la patria financiera de Gran Bretaña, que es unicameral, bicameral y unitario. ¿Por qué tiene dos cámaras si es unitario, Pablo? Y eso determina la Constitución, profe. No, está bien, ya sé. Te pregunto para ir un poco más allá, a ver si sabés. Esperé que estudie un poquito, todavía no sé. Está bien. Ahí llego. Está bien, lo analizás. Pero, por ejemplo, yo me permito decir ahora que cuando tenemos dos cámaras, puede haber, escuchen esto, simetría o asimetría. ¿Qué significa simetría? Anoten, porque después ustedes tienen que ponerlo de cada uno de ustedes, ¿no? Y ustedes en sus casas. ¿Qué significa simetría? Que las cámaras, si son dos, las cámaras legislativas, si son simétricas, es decir, que tienen más o menos poderes similares, el mismo peso, la misma importancia, la misma capacidad de bloqueo, la misma necesidad de conformar mayorías en cada una de ellas para garantizarse la gobernabilidad. ¿Se entendió? Es importante. Si hay una cámara, no tenemos toda esta complejidad. Una variable que queda anulada, tachada. En la mayoría de los casos municipales son legislaturas unicamerales. Pero Pablo, que va a ser Paraguay, no lo veo. Me van apagando las cámaras, me pongo nervioso. ¿Dónde está el de Irlanda? Que lo reconozco por la cámara, pero ahí está. Agustín, ¿cómo son? Se escabullen. Agustín que va a trabajar. Agustín, ¿cuántas cámaras hay en Irlanda? Perdón, había apagado para comer tranquilo. No, te estoy jodiendo, dale. Escondí el plato abajo de la mesa.
¿Qué estabas comiendo, Agustín? Estaba comiendo chisitos. Chisito, pero chisito, come tranquilo. Ahí está, ahí va. Es una porquería eso. Chicos, hay que tener una alimentación sana, no comas chisito. Tomate un mate, aguantá, comete algo bien. Cuando se haga la ley de etiquetado frontal, desaparece el chisito, ¿eh? Es veneno. Bueno, dale, seguí, Agustín. Tiene 2 cámaras. Tiene 2 cámaras, Irlanda, atención. ¿Y es federal o unitario? Creo que es unitario. Pero y tiene 2 cámaras. ¿Por qué tiene 2 cámaras si es unitario? Tengo que investigarlo más todavía. Hay que investigar. Pero son diferentes. ¿Cómo los voy pinchando, Digamos que los diputados son quienes eligen al primer ministro. Bueno, ahí está. Ustedes pueden tener simetría o asimetría, ¿sí? Eso significa que son cámaras que tienen las mismas funciones o no. Bueno, nombré no sé qué otro país me falta, porque los que iban a hacer Bolivia ya no. Chile. Chile es un recontra unicameral y tiene una sola cámara, ¿no? Milagros. ¿Está Milagros ahí? Me apagó la cámara también. Qué bárbaro. No sé, esto pasa, porque ¿está Milagros o se fue? No sabemos. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Esto es el método Foucaultiano que yo tengo que aplicar. Me escribió que se le bloqueó la compu. Listo. En Chile tiene una sola cámara. Lo dije. Entonces, por ejemplo. ¿Y qué es, profe? ¿Federal o unitario Chile? No, es unitario. Pero la verdad, el tema de ponerle un nombre como no es tan importante. Es importante las características, porque Argentina también sería un país unitario. Yo voy llegando de a poquito al tema que quería trabajar. Todos los países, esto no va para las comunas, esto no va para los territorios más grandes, tienen subdivisiones territoriales. Y entonces tienen gobernaciones locales. La mayoría de los trabajos de acá son sobre gobiernos locales. No hay más subdivisiones en el territorio, pero los casos, cuando analizamos los países como casos, hay subdivisiones territoriales al interior y gobernabilidades al interior. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de diferentes niveles de gobierno. En general, los gobiernos nacionales se conforman, no importa si el voto es directo o no, a partir de la existencia de 2 cámaras. Y siempre en una de las 2 están representadas las gobernaciones territoriales locales. Ustedes ya entienden que yo estoy hablando del Senado. Pero son los representantes estaduales los que participan de una de las cámaras. Y en general, esto no siempre es así, pero en general, esas cámaras que representan a las gobernaciones no son las encargadas de formar gobierno. ¿Está lo que estoy diciendo? Es decir, y esto, Agustín, me juego 99%, pero no te lo puedo confirmar. Una cámara es la cámara de la que llamamos representantes, que sería para nosotros diputados en Argentina. Hay que empezar a ponerle cámara de diputades. Bueno, lo dejo ahí como signo de pregunta. Bueno, la honorable Cámara de Diputados. Hay mucha gente que se va a horrorizar, ¿no? Pero mucha otra gente va a decir, pero ¿cómo? Lo obvio. Hoy, por ejemplo, me distraigo, siguen jurando por los santos evangelios. Y yo soy judío. Y la verdad, me importa 3 pepinos si soy judío, honestamente. Porque a uno le puede decir, y yo soy nada. ¿Y por qué juramos por los santos evangelios y no por la Constitución? Bueno, no sé, también para reflexionarlo. Esto porque escuché solamente a Mansur, que también voy a llegar ya a Mansur, ya pronto voy a llegar. Estaba entonces en que una de las cámaras, entonces, es la que representa a las provincias, a los estados, que no es la encargada de formar gobierno, y otra, que es la de los representantes, que nosotros llamamos diputados, la que tiene muchas veces, pero no los presidencialismos, la potestad de formar gobierno. Entonces, para ser
miembro del Ejecutivo, y miembro del Ejecutivo no significa jefe de gobierno, significa, escuchen, ministro, secretario, director, subdirector, todos esos cargos, presidente de una empresa estatal X, la petrolera, la gasolera, la eólica, no sé, la que ustedes imaginen, el que controla la agencia de recaudación, el jefe de la policía, todo. Son cargos parlamentarios a priori. Son cargos parlamentarios. Hay una barrera que divide en los presidencialismos en general, en los parlamentarismos en general, una barrera que divide lo que llamamos los cargos de carrera, de abajo hacia arriba, de lo que llamamos los cargos políticos. No es político en sentido peyorativo, cargos con representación y legitimidad popular, de arriba hacia abajo. Para ser titular de un cargo ejecutivo, miembro del Ejecutivo, de esos que llamamos cargos políticos, hay que ser previamente miembro del Parlamento. ¿Tá? Entonces no nos referimos, cuando hablamos de un gobierno que sale del Parlamento, solo de un primer ministro con 20 ministros más. No, nos referimos tal vez a 300 cargos de una asamblea de 600. ¿Siguen este razonamiento? Entonces, muchas veces la estabilidad de un gobierno, más allá de los humores políticos que van cambiando, se da gracias a que todos quieren permanecer en el cargo. Y los 300 cargos que otorga ser miembro del Ejecutivo pueden verse alterados si cambiamos de coalición. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Muchas veces sí, Alan. Perdón, pero eso también pasa en la comuna, porque en la comuna, por ejemplo, se votan solamente los 7 comuneros, que el que más votos sacas es el presidente de comuna, pero después hay cargos puestos por el presidente de la comuna, que vendrían a ser como estos... No. Que no son directos. Porque los cargos que nombra el presidente de la comuna no son comuneros. No, son gerentes, directores. El modelo ahí, Alan, es el modelo, yo no conozco, yo lo digo a partir de lo que vos me contás. El modelo ahí es ejecutivo. Perdón, presidencialista. Sí. ¿Qué pasa en el presidencialismo? En el presidencialismo, estaba con las cámaras, no me quiero olvidar. Lo de las cámaras, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque ustedes tienen que ponerlo en sus trabajos. No tengo tiempo para explicar todas las variables, pero cuando explico una, la explico full fondo. Entonces ahora estoy hablando de esto, las cámaras. Y menciónenlo. Profe, pido disculpas, me tengo que retirar. Chau, Magalí. Nos vemos la que viene, queda grabado. Perfecto, adiós. Chau. Alguien me tiene que hacer recordar al final que estaba Magalí. Es obvio que me voy a olvidar, más que obvio. Bueno, no tengo dónde anotar. Bueno, sí, me perdí, me pierdo. Estaba con las cámaras. Las cámaras, sí. Así que pongan esto que estoy explicando, que pongan esto de la simetría o asimetría. Y voy a dar un ejemplo. La cámara, por ejemplo, las cámaras británicas, es el ejemplo perfecto, son asimétricas. ¿Por qué? Porque la Cámara de los Lores ni pincha ni corta. ¿Está? Y la Cámara de los Comunes es la Cámara que forma gobierno, que mantiene un gobierno, que saca un gobierno, y es la Cámara que se rige o que organiza, a través de la cual se organiza el sistema electoral, la representación popular y la gobernabilidad democrática. Entonces la otra cámara no tiene ningún sentido. ¿Está lo que estoy diciendo? Esto es porque conservaron las formas monárquicas pre-revolucionarias burguesas. ¿Está claro? Pero en otros casos, por ejemplo el de Alemania, tiene 2 cámaras. Y por eso yo me la jugaba con lo que te decía vos, Agustín. Tiene 2 cámaras.
Una es la Cámara de los Representantes, que es la que diputados, que son votados mediante un sistema electoral compuesto, que ya vamos a ver para el caso alemán, no sé si pispearon algo con Facundo. La otra Cámara es la Cámara de los Landers, que son los estados provinciales. Esa Cámara no es la encargada de formar gobierno. Entonces ahí uno diría, bueno, si no forma gobierno, entonces, ¿qué pito toca? Uno se preguntaría, hablando vulgarmente y mal. Bueno, el pito que toca es que si el gobierno necesita sancionar leyes y esas leyes no son aprobadas por la Cámara de los Estados Federales, ¿sí? Esa ley no se aprueba. Entonces muchas veces es importante tener gobernabilidad en ambas cámaras. Y cuando se analizan los sistemas parlamentarios, en general la Cámara que representa a las gobernaciones o los estados es subestimada. Y no tiene que ser subestimada. ¿Por qué? Porque muchas veces se transforman en cámaras que son máquinas de impedir. Y lo digo con este nombre porque así llaman, por ejemplo, al Senado francés. ¿Alguien fue alguna vez a París? Si alguien tuvo la suerte y fue al Jardín de Luxemburgo, que es un parque divino, hay un lago y ponen barquitos, justo ahí adentro está el Senado. Lo llaman la máquina de impedir. Siempre fue de derecha conservadora y siempre se opuso a todas las leyes parlamentarias de la Asamblea Nacional. Francia es un país unitario. No obstante, tiene una Cámara de Senadores. No importa si un país es unitario o federal. Lo importante es saber si las gobernaciones en las diferentes divisiones territoriales se eligen democráticamente e independientemente del Ejecutivo Nacional o no. Sigo. Cuando decimos que un país es unitario, es muy probable que las representaciones locales, que nosotros llamamos provincias, sean elegidas democráticamente. Pero la diferencia con los países federales es que en los países unitarios todas esas gobernaciones se rigen por la misma ley, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. No sé si Santa Fe es igual, creo que no. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los municipios no tienen autonomía municipal. ¿Eso qué significa? Que todos tienen la misma, entre comillas, carta constitucional y el mismo sistema electoral para elegir al intendente o a la intendenta de la comuna. ¿Entienden? Entonces, hay democracia, hay representación popular, hay sistema electoral, pero es el mismo. En cambio, en los casos federales, cada estado tendrá su propia constitución y su propia ley y su forma de enviar a los senadores o a los representantes del estado a la Cámara de los Representantes de los Estados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cada estado tiene 2 senadores y los nombra como les gusta. ¿Está lo que estoy diciendo? En el caso de Alemania, cada estado los nombra como les parece, creo. Pero ahí no sé si estoy metiendo la pata. Así que esto tómenlo con pinza. En Argentina, que se dice un país federal, todas las provincias eligen a los senadores de la misma forma. ¿Sí o no? Las senadoras, los senadores. Entonces, se llama federal, pero es unitario. Y cada provincia tiene su constitución, eso lo hace federal, pero la constitución es para los cargos provinciales, no para que la provincia nombre a sus representantes en el gobierno nacional. En ese caso, es la ley nacional la que establece la misma forma de elección, el mismo sistema electoral de mayoría, 2 para la mayoría, 1 para la minoría. ¿Siguieron todo este razonamiento? Igualmente, en los presidencialismos, no hace falta tener mayoría para nombrar ejecutivo. ¿Digo bien o digo mal? No hace falta tener mayoría para nombrar ejecutivo. Porque ¿cómo se eligen los ejecutivos en los sistemas presidencialistas a priori? ¿Voto directo, no es? ¿Directo del presidente? Voto directo. Hay una comunicación directa como la Revolución Protestante. Me fui a la mierda. Pero bueno, sí. Comunicación directa con Dios. Entonces, hay una comunicación directa entre el líder
la líder y su pueblo. Esto que los europeos vulgar y casi peyorativamente llaman populismo. El líder que apela a las masas. Pero bueno, un capítulo aparte. No menospreciable. No hace falta entonces mayorías para nombrar un ejecutivo. Pero, y ahí ustedes se pueden hacer la pregunta cada uno en sus casos, ¿hace falta tener una mayoría para gobernar? ¿Entendieron la pregunta? ¿Hace falta tener una mayoría para gobernar? ¿Qué tipo de mayoría? Si tengo 2 cámaras, ¿hace falta tener mayoría en las 2 cámaras? ¿O una de las 2 no importa porque son asimétricas y una ni pincha ni corta? Por ejemplo, en el caso de Alemania, la Cámara de los Länders, a ver si la tengo acá, les muestro, no vota todas las leyes. Vota algunas. ¿Cuáles? Aquellas en las que las provincias estén, digamos, vamos a decir, involucradas. Hubo un debate porque hace no mucho tiempo, porque claro, empezó a pasar que los Länders empezaron a considerar que todas las leyes tenían que ver con los Länders, y por supuesto que es así, porque todas las leyes afectan al conjunto de la población. Entonces, claro, los Länders votaban en todas las leyes y al mismo tiempo Alemania formaba gobierno, pero eran gobiernos con baja gobernabilidad en cuanto que no podían sancionar las leyes necesarias para continuar las políticas públicas. Tenían una canciller que está seguida atornillada hace 16 años, pero no le votan ninguna ley. Eso, ¿saben cómo se llama? A ver quién sabe. Se llama gobierno dividido. Lo encuentran en cualquier manual de ciencia política, gobierno dividido. ¿Cuándo hay gobierno dividido? Otra de las variables u otra de las formas en las que pueden considerar a sus gobiernos. Gobierno dividido, cuando el Ejecutivo no controla las cámaras. Esto puede pasar tanto en los presidencialismos como en los parlamentarismos. Atención, es más común en los presidencialismos, pero puede pasar en ambos tipos de gobierno. Pasa en los presidencialismos, ¿por qué? Porque escuchen esta otra que tiro, no sé si están tomando notas, es importante. En los presidencialismos en general hay doble legitimidad popular. ¿Qué significa doble legitimidad popular? Y que viene cualquier hijo de vecino y te dice, hola, yo soy el representante del pueblo. Claro, porque es un diputado que alguien lo votó alguna vez en una lista. Y todos se creen representantes del pueblo. Pero claro, tenemos representante del pueblo en la Cámara de Diputados, representante de las provincias en la Cámara de Senadores y ejecutivo, representante del ejecutivo. Entonces hay, y les diría, incluso una multiplicidad de legitimidades populares que finalmente, ¿saben lo que genera? Una discordancia, una ingobernabilidad, ¿sí? Y una, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Una pretensión de atribuciones que no se tienen. Porque de repente cualquiera te sale con que es representante del pueblo. Carrió es muy afecta decir eso. Sí, Jorge, ¿no? Te tengo que decir. Porque como dice Jorge, Facundo Albertén. Sí, Facundo. Ah, a ver, Facundo, me parecía. Me pareció. Decime. No, pero a ver, Javier dice gobierno dividido, pero funcionamiento del gobierno hay. O sea, hay que estar gobierno dividido o como que está trabado. No, para nada. El caso, uno se pone a pensar en Alemania. El funcionamiento del gobierno, además, si hace 16 años que está Merkel, si estaría frenado, no avanzaría. O sea, a lo mejor la definición no concuerda con la realidad del funcionamiento del gobierno, de la gestión, digamos. Pero esperá, igual la pregunta está bien. Gobierno dividido no significa ingobernabilidad. Gobierno dividido significa que
quien gobierna el Ejecutivo, esta es la definición, vamos a decirla, quien gobierna el Ejecutivo no gobierna las dos cámaras. Eso no significa que no haya gobernabilidad, de hecho sí, tenés razón, la hay. ¿Por qué? Porque necesita buscar los consensos necesarios para gobernar. Pero la variable gobierno dividido implica que nosotros investiguemos y digamos, ¿y si hay gobierno dividido? ¿Cómo hace para gobernar? Y ahí entra la investigación. ¿Con qué fuerzas tuvo que contar? ¿Con qué apoyo necesitó? Esta es, digamos, dentro de las variables, y por eso quería referirme a esta, una de las más importantes para la mayoría de los que tienen de trabajo municipio. ¿Por qué? Porque la pregunta que tienen que hacerse es, el intendente de la ciudad que yo estoy trabajando, la intendenta, ¿tiene mayoría en el poder legislativo municipal? Sí, no. Sí, bárbaro. Si no, ¿cómo hace para gobernar? Entonces me ponen, no, por ejemplo, el gobierno de Pirulito le fue re mal. ¿Por qué? Porque no tenía mayoría en la legislatura, quiso aprobar unas leyes importantes, no lo pudo hacer, contó con otro tipo de apoyos, entre comillas informales, no sé, el presidente acá, el presidente de la Cámara de Comercio de allá, Menganito, un líder, no Sarasa, pero bueno, tuvo que gobernar, si quieren, por fuera de lo que implica la reglamentación, y entonces se gobernó por decretos municipales, no sé si existen o no, que están mal vistos, entre comillas, pero de alguna forma tuvo que sacar el gobierno adelante, ¿no? Hay una tendencia, hay una fuerte tendencia, que yo no la comparto, a ver a los decretos que llamamos de necesidad de urgencia como algo malo, ¿vieron? Tienen como la prensa de, el decreto de necesidad de urgencia, pero ¿qué es el decreto de necesidad de urgencia? Bueno, expresa de alguna manera, no siempre, la falta de mayorías en las cámaras que te permiten llevar adelante las políticas públicas. Entonces, más que decreto de necesidad de urgencia, es el decreto ante la falta de mayorías. Lo que habría que cristalizar ahí no siempre es así, porque muchas veces presidentes tuvieron mayorías y aún así sancionaron decreto de necesidad de urgencia, otro tipo de análisis. Pero uno tendría que analizar ahí, bueno, cada caso, por qué se sancionan decretos de necesidad de urgencia si tenés mayorías, o por qué es importante sancionarlos cuando no tenés mayorías, y qué tipo de control deberían tener los decretos ante la falta de mayorías. Lo ideal sería que los decretos no se llamasen así, que se llamasen decretos por falta de mayoría, y que tuviesen el control de las oposiciones parlamentarias en el Congreso, directamente. O sea, cristalizando de alguna manera una relación sana de lucha de poder institucional que no se corresponde con el diseño institucional, porque ya saben, tenemos un diseño institucional del año del Jopo, la Constitución de 1853, lo mismo que nada. Bueno, les iba a mostrar la foto del... a ver si tengo acá. Sí, esta es, en algunas clases me dedicaba mejor, la foto del Parlamento del Bundesrat. Pero no se ve una mierda, pero la cantidad de cuadraditos era la cantidad de miembros. Es una cámara chiquitita, pero súper pesada. Ahí se ven las regiones, yo no sé si alcanzan a ver ahí, pero básicamente son los equipos de fútbol de Alemania. O sea, el que sigue la liga alemana, más o menos. Está el Hamburgo, el Bremen, no sé, bueno, son los Landers. Y acá estaban los colores, aunque me salió bastante mal, ¿no? ¿De cuántos representantes por Lander? Me doy cuenta que me la paso hablando y no avanzo con nada. Bueno, pero creo que he dicho bastantes variables. Bueno, gobierno dividido, gobierno unificado. Gobierno unificado es cuando el Ejecutivo controla las cámaras. ¿Sí? Escuchen ahora. En los sistemas parlamentarios, que podemos llamar puros, o si quieren de mayoría, o los que necesitan mayoría parlamentaria para formar gobierno, los gobiernos
son gobiernos unificados porque están sostenidos por el Parlamento, por la mayoría parlamentaria, y es un hecho que todas las leyes que el gobierno proponga, el Parlamento las va a aprobar. ¿Por qué? Sencillamente por la razón de que el gobierno que las propone es el mismo gobierno que las vota. ¿Entienden? Porque son los mismos. Que el ejemplo perfecto siempre es Inglaterra, pero esto es un montón de países. Si vos controlás de una asamblea de 650, 350, y son 350 cargos ejecutivos, son 350 que levantan la mano ante todas las propuestas gubernamentales. ¿Está? Y en general, ahí lo que hay que empezar a mirar es la disciplina partidaria. Si un partido logra una cohesión interna y un verticalismo importante, y el líder del partido es respetado por todos los integrantes del partido, por conveniencia, por legitimidad, por devoción, porque es mi comandante, o porque, no sé, lo que van a tener ahí es un partido que controla el Parlamento, el gobierno, y se transforma en una partidocracia, con la fachada de que es la mejor democracia del mundo. Es interesantísimo. Pero es un partido que está haciéndose cargo del Estado. No, ojo, lo estoy diciendo así como guaso a propósito, tampoco están así, tienen miles de mecanismos de control, hay muchos mecanismos de instancia democrática, accountability, zaraza, pero sí hay fuerte persistencia de los ejecutivos que se mantienen y todas las leyes son votadas. No existe lo que nosotros llamamos gobierno dividido en un sistema como el inglés. La clave está en el sistema electoral, lo vemos otra clase. Los gobiernos unificados pueden ser tanto parlamentarios, decía, o presidenciales, y tenemos, por ejemplo, casos de gobiernos divididos en sistemas parlamentarios. Repito, casos de gobiernos divididos en sistemas parlamentarios. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si no es que necesita la mayoría un ejecutivo para ser conformado, no necesita una mayoría de partidos que armen la coalición. Y bueno, no. A veces hay sistemas parlamentarios que no necesitan tener la mayoría de los miembros del Parlamento para formar la coalición de gobierno. Y llamamos a esos tipos de gobiernos minoritarios. Por ejemplo, un gobierno que se forma con un 30%, un partido solo que representa el 30% de la asamblea. ¿Armó gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque no hacía falta una mayoría explícita, no tenían que levantar todos la mano, porque es la primera minoría, porque los demás no se pusieron de acuerdo. Bueno, entonces vos ahí tenés un gobierno de minoría que no controla el Parlamento. ¿Es un gobierno débil? Uno puede preguntarse. La respuesta no la sabemos. ¿Cómo la podríamos saber? Bueno, viendo si pudo gobernar y sancionar todas las leyes que quiso o no. ¿Es débil? Bueno, si no pudo gobernar y lo salió a los 9 meses, es débil. Si está hace 10 años en el poder, es fuerte. A veces un gobierno minoritario, miren lo que pasa ahora. Hoy lo escuché hoy escuchaba a Toñetti en AM530 que le preguntaba a un analista a Ricardo Forster le preguntaba, respecto de otro sociólogo que no me acuerdo el nombre, le decía, pero ¿vos no ves que el Frente de Todos al final es una alianza que inmoviliza? Le pregunta. Es decir, cuando conformás una alianza, de alguna manera están todos los cargos repartidos y se genera una especie de inmovilización y no hay dinamismo, porque hay toda una repartija que no se puede tocar porque se altera todo. Y entonces hoy yo leía a Pasquino, en otro, que es nuevo curso de ciencia política, en el capítulo, se lo digo, en el capítulo 8, los gobiernos, en la página, bueno, no me acuerdo la página ahora, pero se preguntaba lo mismo que preguntaba justo hoy en la entrevista.
¿los gobiernos de minoría son gobiernos débiles? Y decían, no, muchas veces no, son gobiernos fuertes. ¿En qué sentido? En que no tienen que transar con nadie para llevar adelante las políticas públicas que necesitan. Piensen, por ejemplo, en la coalición 2015-2019, que no respetó mucho a los otros miembros integrantes de la coalición. Estoy hablando de el PRO, que no respetaba a la coalición cívica o que ni los contó como para gobernar, a la coalición cívica y a el radicalismo. Todo esto se puede entrecomillar, ¿no? Hay que ver los números. Pero bueno, entrecomillándolo y así, hablando mal y pronto, uno diría, claro, fue un gobierno muy efectivo, porque hacía lo que quería en cuanto a lo que puede, ¿no? No estamos hablando de las relaciones con el Parlamento, pero sí en lo que le compete directamente al Ejecutivo. En cambio, si ustedes ven la crisis gubernamental que se desató esta semana, ahí lo que tienen es, claro, un frente que tiene todos los cargos repartidos en un equilibrio frágil que hace que cada cambio sea recontradiscutido y que esa fragilidad se manifieste, digamos, de cara al electorado y a la población. Ustedes advierten. No importa si esto es bueno o malo, lo que vemos es acá una dinámica de un frente que verdaderamente está funcionando y como funciona tiene mil quilombos. ¿Por qué? Bueno, porque deciden armar un frente que entre comillas sería democrático y esto es lo que produce la democracia, ingobernabilidad. Esta es una de las conclusiones a las que quería llegar. A mayor democracia, mayor ingobernabilidad. ¿Por qué? Claro, porque hay que discutir más todo. Y a mayores instancias de representación y de voto popular, más ingobernabilidad. Esto no significa, ustedes sáquenle toda la moralina, pero sabemos que un gobierno que funciona bien es un gobierno que no tiene que ser elegido por nadie, que no tiene que consultar nada con nadie, entonces va para adelante. Por supuesto, una monarquía absoluta funciona mucho mejor, o un gobierno autoritario, si quieren. Pero, claro, le falta todo el componente democrático que hace que vivamos con consensos y respetando las opiniones de la mayor parte de la población posible, ¿no? Pero cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Nunca hay una respuesta, pero la clave sería buscar la mayor representatividad posible sin alterar la gobernabilidad. ¿Está? Y si ustedes ven lo que pasó esta semana con la crisis que hubo al interior del gobierno, ustedes ya saben de lo que hablamos, la carta, la pérdida de las elecciones de las PASO y a partir de ahí el conflicto interno que fue escalando y que podía haber llegado a un quiebre. Ustedes pueden ahí advertir cómo el frente gubernamental, la coalición de partidos de gobierno, arma una coalición con reglas sui generis que se autoinventan los miembros de la coalición. Estas eran las reflexiones que quería hacer al principio. Porque el sistema presidencialista que nosotros tenemos no le da mecanismos institucionales de resolución de conflictos. Repito, el sistema presidencialista que nosotros tenemos no le da mecanismos institucionales de resolución de conflictos al gobierno que está al frente del Ejecutivo. No le da. Es decir, no hay mecanismos institucionales que te permitan decir, bueno, ¿cómo resolvemos esta crisis? Entonces, ¿cómo se la resolvieron? Bueno, la resolvieron así. Bueno, acá no pasó nada, aceptamos la derrota, dale para adelante. Un ministro le presenta la renuncia, un ala del gobierno que se abre, una escalada, el presidente que dice yo voy a decidir, la vicepresidenta que manda la carta. Bueno, calmémonos, cada uno se refugió en su búnker, Massa se fue a hablar con los suyos, hizo reunión con de Mendiguren, Alberto se reunió con sus ministros, que eran solo los de su espacio, Cristina se habrá reunido con la Cámpara y con no sé quién corno en su espacio, habrán hablado, habrá habido un encuentro cumbre, habrán resuelto algo. Todo esto de espaldas o no de espaldas, no sé, más o menos, vimos algo, no todo, porque uno nunca ve todo. Y decís, ¿y qué pito tocó el sistema presidencialista acá? ¿Qué mecanismo nos daba para resolver todo este problema?
¿Por qué generamos una crisis en la que se empezó a hablar de cualquier cosa? La oposición propuso, por ejemplo, en esta semana, bueno, que el jefe de gabinete lo nombre la oposición. ¿Escucharon hablar de esto? No lo digo ni mal ni bien. ¿Por qué lo dijeron? Porque así lo dispone la Constitución, artículo 100, el jefe de gabinete y la moción de censura. Uno piensa acá, estamos funcionando con un sistema de democracia de mayorías / consensual. Busquen después los atributos que les mencioné antes de Juan Linz, de sistemas de mayorías y sistemas consensuales. Uno es, bueno, en los sistemas de mayorías, el que gana se lleva a todo. Ese es el clásico, la primera característica. Entonces las alianzas en los sistemas nuestros se hacen previo a la elección. ¿Por qué? Porque lo importante es ganar el Ejecutivo. Porque vos sabés que si no ganás el Ejecutivo, te quedás 4 años afuera. Eso el sistema parlamentario lo maneja de otra forma. En el sistema parlamentario vos podés elegir ser oposición o podés elegir ser parte del oficialismo. Podés elegir ser parte de la coalición de gobierno, conseguirte algún ministerio, ser responsable de las políticas públicas del gobierno por ser parte, o podés elegir estar en la oposición, mantenerte al margen, decir, yo con ellos nunca voy a pactar, Macri es mi límite. Eso yo lo digo así, pero esto pasa, por ejemplo, en España pasa, por ejemplo, Vox es mi límite. Yo nunca haría alianza con el Frente Nacional de Le Pen. ¿Me siguen? Eso en el presidencialismo no es posible. ¿Por qué? Porque las alianzas se hacen previas a la elección del cargo ejecutivo. En cambio, en los parlamentarismos, las alianzas son posteriores y a la elección los partidos van separados, cada uno por la suya. ¿Por qué? Porque cada partido intenta conseguir la mayor cantidad de escaños posibles para después tener más fuerza para negociar. ¿Entienden este razonamiento? Entonces, las alianzas en el parlamentarismo son posteriores. Y en el presidencialismo, y ahí lo único que uno puede pispear en las campañas de los cargos legislativos para las cámaras de representantes de los sistemas parlamentarios, es con quién uno haría alianza o quién uno no haría alianza, y si cumplió o no cumplió. Si a mí me eligen a mí, yo, por ejemplo, Merkel dice, yo con los socialistas hago, pero con Alternativa para Deutschland, AF se llama, que serían los nazis de Alemania, no voy a hacer alianza. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces lo voto o no lo voto. Si hace alianza con ellos, yo no lo voto. Pero con los liberales, lo voto. Eso es muy importante en cuanto a las declaraciones que hacen los candidatos en los sistemas parlamentarios. Todo eso no pasa en los presidencialismos, porque la alianza ya se conformó. Hubo que armar el frente antes de la elección. Y entonces después el frente se mantiene en base a las reglas que el propio frente, la coalición, decide, ¿cómo decir?, autoimponerse. Pero, miren esto, que es interesante, todo esto pasó esta semana, por eso lo considero. Esta semana, es más, el martes, bueno, Alberto Fernández estuvo en un gran dilema, ¿no? ¿Cuál fue el dilema? Si cambiara el gabinete o no. No, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. ¿Cuál fue el dilema para Alberto Fernández esta semana? Romper la coalición de gobierno. Exactamente. El dilema era rompo o no rompo. El dilema fue, me abro de Cristina. Ustedes, si ven los medios, digamos, de la oposición al gobierno, La Nación Más, Clarín, TN, América, para Sarasa, ¿y qué van a ver ahí? Rompe, sacate a la yegua de encima, es autoritaria, Sarasa, bla, 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 bla. Claro, yo te apoyo. Miren lo que pasó esta semana. El secretario de no sé qué cosa, que es Barrio de Pie, ¿cómo se llaman? Chino Navarro. Le dijo el martes, te hago la movilización de apoyo a Alberto. Ustedes, quien sigue más o menos la dinámica de gobierno tiene que haber escuchado esa noticia. Y Alberto dijo, no, tranquilo, no hace falta.
Claro, porque algunos le hablaban ya del albertismo, todo esto pasó esta semana. Y dale que si vas te apoyamos, le habrán aparecido los empresarios, le habrán llamado a todos lados. ¿Vieron cuando hoy dijo... Perdón, profe. Sí. Igual también sería interesante analizar el rol de los medios, porque la realidad es que ni Alberto ni Cristina salieron a decir con todas las letras nosotros rompemos. De hecho, la carta de Cristina no hablaba de romper el frente de todos. Digo, esa es en todo caso la concepción o lo que buscan determinados medios en función de una crisis, de un bloque de poder que se puede resolver desde la unidad. Me encanta todo, me encanta Agustina. No quiero hablar de los medios porque no me quiero... Me voy a otro tema con Sonoto. Bueno, pero es un tema. Pará. Porque además ni siquiera pongo medios, yo te diría élites de poder, coaliciones. Tal cual. No importa, mucha gente... Y ahí si querés poner el conglomerado de medios que también tiene negocios y toca en muchos lados, lo que llamamos las élites gubernamentales, y ahí entran, no estamos hablando de cargos políticos, estamos hablando de élites gubernamentales que los que gobiernan sin cargos formales, ¿correcto? Y ahí le habrán llenado la cabeza al presidente para que rompa, ¿no? Entonces te apoyamos, y uno le dijo, armemos el albertismo, a ver qué gobernadores te apoyan y romper con Cristina. No importa lo que le habrá pasado por la cabeza a Alberto, pero vieron que hoy dijo, me estuve en La Rioja y me quedé un día reflexionando, y sí, pobre, que reflexione porque tenía la cabeza, que claro, lo bombardearon, y del otro lado Cristina le puso en la carta, yo no voy a hacer Cobos, y yo Sarasa, y no, la coalición no se rompe. A lo que yo voy acá, no es a donde apunta Agustina, sino a mí, en esta clase, me interesa que ustedes adviertan que el diseño institucional presidencialista, eso es lo que quiero en esta clase, no es que es la variable independiente esto, no le daba mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, eso es lo que se hace, o eso es lo que genera un montón de especulaciones, que no, ahí voy Agustina, o sea, que no haya mecanismos institucionales de resolución de conflictos como los podría haber en un parlamentarismo, es lo que genera todo tipo de especulaciones. Déjame decir esto, Agustín, y ya te dejo. No es que te quiero callar, no. Igual me gusta lo que decís, no es que no. Por ejemplo, igual no se olviden que esto es otra cosa que tenía para considerar, pero ya no lo voy a hacer. No se olviden que estamos en las PASO. Pero vamos a suponer que no fueron las PASO. Vamos a suponer que fueron las elecciones. Que esto que pasó hace una semana nada más, fueron efectivamente las elecciones y se modifican las coaliciones parlamentarias. Voy, Carolina, todos quieren hablar, me encanta, pero espera. Supongamos que se modifican las coaliciones parlamentarias. En un parlamentarismo, sin que, aunque también pasa, le llenen la cabeza a los miembros del Parlamento para que se rompa la coalición, institucionalmente está previsto, y no está mal verlo así, que esto ocurra y que se modifique el gobierno y que cambien algunos ministros dando respuesta, digamos, a la nueva composición en el Parlamento. Ahora, perdón que no les deje hablar todavía, ya voy, quiero terminar con el razonamiento. En este caso de modificación que hubo hoy, de cambios en el gabinete, ustedes no van a ver que esta modificación de los cambios en el gabinete responde a mayorías parlamentarias después de una nueva composición en la Asamblea. Ustedes ven que estos cambios en el gabinete, responden a reacomodamientos, o no, la verdad que no sabemos bien cómo, internos propios dentro de la coalición. Y esto es algo que hay que analizar al margen del diseño institucional y que tiene sus reglas, que son informales, pero no por eso hay que menospreciarlas, sino todo lo contrario, sino que hacen más difícil el análisis para nosotros, porque nuestro análisis tiene que enfocar ahí. ¿Cuáles fueron los movimientos? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿A qué tipo de fuerzas responden? ¿Por qué asumió Mansur? Tengo miles de cosas para decir de esto, ya me estoy quedando sin tiempo. Y esas reglas informales son las que hacen más rico el análisis que nosotros tenemos que hacer a la hora de interpretar nuestra compleja realidad. Porque más sencillo es cuando las reglas formales más se parecen a lo que pasa, y más difícil es cuando son las reglas informales las que priman. Y lo que nosotros vemos es que lo que prima son las reglas informales, lo que pasa, como nosotros sabemos, por detrás, y que no podemos ver. De hecho,
la carta de Cristina es lo más parecido que nosotros podemos ver a lo que sería, entre comillas, la franqueza, y hasta sorprende tanta franqueza. Te llamé 18 veces y todas fueron por mí. Entonces, uy, ¿cómo tengo que analizarlo? No sé cómo analizarlo, cada uno ahí que se rompa el marote. Pues ya está. Lo que quería decir con esto, porque no les quiero no dejar la palabra, si no van a pensar que soy un autoritario, es que el diseño institucional, este diseño que tenemos, no es el mejor diseño para solucionar este tipo de crisis, que tal vez podrían no haber existido también. Y también quiero decir que estamos en las PASO y que todavía no cambió nada. Y en realidad me faltan 1500 cosas para decir. Bueno, vamos a decir que acabo de tirar una puntita. Primero le toca a Agustina, Carolina. Dale, Agustina. No, medio que ya me olvidé, pero en realidad la sensación que me da es que no debería por qué existir mecanismos institucionales para resolver una crisis que tiene que ver con el interior del bloque de poder gobernante. En todo caso, es eso simplemente, digamos. Digo teniendo en cuenta un régimen presidencialista. No, pero lo interesante de nuestra imaginación, Agustina, es poder pensarlo. ¿Por qué no? Está bueno que eso existiera. O sea, mira, pensá esto. Tuvimos, de todos los presidentes que tuvimos y presidentas, fueron desde antes de la democracia, vamos a decir, siempre fueron coaliciones gubernamentales. Nunca fue un partido solo. Siempre fue una alianza, porque no existe sin alianzas. Es muy difícil. Entonces, ¿por qué no pudimos nunca en tantos años? ¿Por qué no pudimos en tantos años? Bueno, no voy a preguntar por qué, pero en tantos años voy a afirmar. Sí, tengo las respuestas, pero también voy a afirmar. En muchos años no fuimos todavía capaces, como en argentinas y argentinos, de diseñar un mecanismo que establezca pautas para coaliciones gubernamentales. Tal vez porque la democracia es joven, tal vez porque no está aceitada, pero sí podríamos pensar a futuro. ¿Por qué no? Y tal vez la respuesta sea no, porque vos me vas a decir no, porque al pedo, porque cada coalición que lo haga como le guste, pero tal vez uno puede decir, bueno, no, pero se me ocurrió esta idea que podríamos pensarla. Y eso es lo interesante. Tal vez yo tengo una pregunta que es tipo de laboratorio, la pregunta que estoy haciendo, y sinceramente al final no tenga ningún recorrido, pero bueno, no me niego a pensarlo. Sí, Carolina. Sí, profe, no, en realidad varias cuestiones que me quedé pensando. En función de esto de si era cambio de gabinete sí, cambio de gabinete no, que para mí la cuestión del romper tiene que ver con una consecuencia político-partidaria del entramado de la coalición que hoy gobierna, y me parece que para mí, digamos, la primera punta que surge post-paso tiene que ver con el cambio de gabinete porque hay justamente una disputa de poder, o sea, las elecciones no salieron como ellos pensaban o como estaban analizando, lo cual dudo, eso es opinión personal. Me parece que con un poquito de análisis de la realidad tenés que chequear que hay cosas que no están saliendo bien y que los costos políticos los terminás pagando en las urnas. Me parece que Alberto se tomó un tiempo importante y considerable dentro de un... Voy a intentar cambiarlo. Dentro de un sistema presidencialista, un presidente, a mi criterio, después de una PASO en la cual perdió las elecciones de esta manera, no se puede tomar ese tiempo para reflexionar. Porque justamente el sistema presidencialista te pone algunas características que te indican que vos tenés que tomar definiciones. Como él no lo hizo, salió Cristina, que es su vicepresidenta, escribió una carta, le marcó la cancha e incluso le marcó la agenda. Y en ese caso, creo, ahí sí coincido con Agu en esto de la disputa de poder, en la interna que entre ellos tienen, pero también él no tomó una definición. Entonces sale alguien a marcarle la agenda, y eso me parece que es posible que se necesiten mecanismos institucionales para definir algunos conflictos, pero me parece que en el caso del Ejecutivo, en el sistema presidencialista, el presidente tiene que tomar una decisión. Y no puede esperar 15 días después de las PASO, reflexionar y todo eso. Eso se hace en el legislativo. O por lo menos mi mirada muy humilde acerca de cómo funcionan algunas cuestiones, digamos. Si vos estás palpando que la sociedad está muy cansada y te lo expresó a través de la urna, y vos no generás ninguna muestra hacia afuera
de algún movimiento de algo, aunque sea para simularlo, ¿no? Ni siquiera lo estoy diciendo que lo hagan en serio. No, yo te entendí, pero yo, para que se entienda bien, Carolina y Agustina, no estoy haciendo yo puedo opinar, digamos, igual que ustedes, en el sentido de, bueno, che, me parece que basándote en las encuestas, en el resultado de la elección, más que las encuestas, y otros indicadores, hace tal o cual cosa. Pero acá en esta clase, porque yo no es que no coincida tal vez con lo que dicen, yo no puedo decir, el presidencialismo, el presidente tiene que decidir. En realidad, a mí lo que me interesa que vean es qué mecanismos hay, qué mecanismos no hay, y a partir de que no existen esos mecanismos, qué otros mecanismos informales se van generando. Hasta ahí llego, digamos. Está bien, pero por eso justamente, si uno se abstrae y ve eso, digamos, es parte de la función de un presidente. No, lo que estamos discutiendo. Sí, o sea, lo que estoy diciendo es, como no hay mecanismos, puede decir lo que le parezca. Por ejemplo, claro. Pero lo interesante es que pensemos otros casos significa otros diseños institucionales que prevén ante determinadas crisis gubernamentales, por ejemplo, después de una derrota, para comparar. ¿Entiendes lo que digo? Por ejemplo, nosotros tuvimos la crisis del 2001, y mismo les voy a decir en nuestra Constitución, está previsto en el artículo 99, o 100, ya me olvidé, el 100 o 101, ay, miren qué mal que estoy, bueno, no importa. Está previsto que el jefe de gabinete, desde la reforma del 94, esto Facundo se los tiene que haber dicho, me parece, aunque lo elija el Ejecutivo, puede ser removido por el Parlamento, en cuyo caso el presidenta debería elegir otro que uno supone debería ser del agrado de las mayorías parlamentarias. Eso es lo mínimo que se quiso hacer para emparentar nuestro diseño institucional a uno más de tipo europeo. Claramente en la práctica eso no existe, entonces prácticamente no existe, pero está ahí. Por eso supongo que así fue que a alguien se le ocurrió decir que la oposición nombre al jefe de gabinete. Siempre en nuestro caso, la atribución formal es del Ejecutivo y materialmente, les diría del Ejecutivo, no va a hacer ningún cambio. Es improbable que eso pase, que arme un gobierno de coalición. No existe eso, que arme un gobierno de coalición. Ojo, podría llegar a pasar, según como entienda la coyuntura. Pero lo que estoy diciendo es, todo esto no hay que analizarlo, por supuesto, por fuera del diseño. Me gustaría que ahora, una cosa más que me quedó pendiente, vean cómo los ministros y ministras, en este tipo de diseño que nosotros tenemos, dependen directamente de la coalición gubernamental que está a cargo del Ejecutivo y no pueden surgir del Parlamento. De hecho, está prohibido que los ministros sean miembros del Parlamento. Y qué interesante es ver cómo en los sistemas parlamentarios solo pueden ser una determinada cantidad acotada los miembros del Parlamento, del gabinete, que tienen que ser efectivamente los miembros del Parlamento. Entonces, ahí tienen mucho más asidero ante un cambio en las composiciones mayoritarias de la Asamblea, que el Ejecutivo tenga que nombrar ministros que no son de su agrado. ¿Por qué? Porque van a ser los que van a mantener la nueva coalición. Y eso también es importante para otro detalle más. En los parlamentarismos, los ministros y ministras no responden al primer ministro. Eso es importante, porque a veces no nos damos cuenta. Ministros y ministras en el parlamentarismo no responden al primer ministro. Son como, vamos a decir si quieren rápido, quintitas aparte, y de repente líneas opositoras al Ejecutivo y tensiones internas, institucionalmente internas, al interior de la coalición. Por ejemplo, un ministro que le compite al primer ministro para la jefatura en el próximo gobierno. Un ministro que es del partido político opositor. Por ejemplo, Merkel gobernó de los 16, la mitad, teniendo de vicecanciller al presidente del Partido Socialista. ¿Entienden esto que digo, no? Y esto era obligado por el diseño institucional. En cambio, ahora Alberto, cuando tiene que nombrar a los nuevos ministros, lo hace según su parecer o según las relaciones al interior
de la coalición de gobierno y de las fuerzas al interior de la coalición. Básicamente lo que quiero resumir con esto es que nosotros se nos hace más difícil entender la elección de los ministros porque no surgen del Parlamento y no responden a las coaliciones mayoritarias parlamentarias. Entonces tenemos que tratar de descubrir a qué responden. Por ejemplo, ¿a qué responde la elección de Mansur? Pregunto, no respondo, tengo mis ideas, claramente que son ideas que yo nunca son suficientes, pero no es a una coalición parlamentaria. Le quiso dar un tenor federal, tiene alianzas Mansur con no sé qué fuerzas poderosas, la Cámara Argentina estadounidense de Comercio, sectores corporativos, farmacéuticas, algún banquero, no tengo idea. No lo quiero, no estoy respondiendo. Pero no, lo que sí quiero que entiendan es que no responde a una lógica que tenga que ver con el diseño institucional parlamentario. ¿Entienden cómo el Ejecutivo tiene mucha más libertad de acción y que todo se resuelve al interior de la coalición y por eso es importante armar la coalición previo a la elección y también que puedan ver cómo se comportó, por ejemplo, diferente, yo con esto voy terminando, cómo se comportó, por ejemplo, diferente Macri con el gobierno anterior que Alberto con este. Por ejemplo, Macri armó una coalición de gobierno y uno podría pensar, ¿y los ministros de la coalición cívica o del Partido Radical? Bueno, había uno o no, uno se retiró, Sanz, ¿se acuerdan? Y no tenían peso. En cambio acá el equilibrio, bueno, Cristina es la que mayor aporta, digamos, en cuanto al capital de legitimidad popular y los votos, vamos a decir entre comillas, o entre comillas no. Entonces, los votos, entonces tiene un peso significativo en la coalición, menor lo tendrá Massa, Alberto llegó ahí y no sé si lo tenía antes o lo creó estando en el gobierno, pero para concluir, mi idea es que yo le quiero transmitir, toda la crisis gubernamental se resuelve al interior de la coalición y en función de las tensiones que se dan al interior, si el presidente se hubiese querido abrir, entre comillas, o romper, lo podría haber hecho con las consecuencias que tiene, ¿no? Por supuesto, pero no había un mecanismo institucional que se lo impidiera, ni nada que le dijera, tenés que hacer esto o aquello. Eso es lo que yo quería, básicamente, darles a entender. Y después, entonces, por eso es más difícil el análisis. O sea, yo con esto no afirmo nada, solamente dejo incertidumbres. A mí me gustaría que esto sea lo mismo que cada uno y cada una haga en sus desarrollos. ¿Entienden, no? Es decir, bueno, el diseño institucional indica esto, pero tal se mantuvo por esto. Se mantuvo por estos apoyos, pero el diseño implicaba tal cosa. Si el diseño hubiese sido de esta forma, se hubiese resuelto diferente. ¿Siguen este razonamiento que estoy haciendo? Nunca es literal, porque a veces el diseño no es respetado, vamos a decir. O no es que no es respetado. Cada sistema va adquiriendo su propia fisonomía en función de las reglas y del uso de las mismas, que van conformando las nuevas reglas, ¿no es cierto? En nuestro caso, nunca un presidente va a nombrar un jefe de gabinete opositor. Pero en el caso francés, por ejemplo, sí. Y el diseño es el mismo. Es el mismo. O sea, la letra de la ley es igual. Y a los franceses no se les ocurre poner un ministro que no tenga el apoyo del Parlamento. Y acá a un presidente no se le ocurre poner un ministro que no sea suyo. No existe. Eso es la práctica. Bueno, dije algunas cositas. Me falta hablar de las PASO, de Mansur, de otros ministros. Pero bueno, creo que intenté verlo desde el punto de vista de gobiernos divididos, unificados, control de las mayorías parlamentarias o no, ¿sí? Parlamentos simétricos, asimétricos en cuanto a la bicameralidad. ¿Está? Faltan 800 variables. No las vamos a ver. Tal vez con Facundo la clase que viene vean sistemas electorales.
¿Saben por qué no hablé de las PASO? Porque no vimos sistemas electorales. No quería confundir. Y los sistemas electorales son más complejos que las formas de gobierno. Tienen más para analizar. Creo que terminé. Son 9:06. Y bueno. Si no tienen nada para decirme, yo tampoco. ¿Estamos? ¿Tomó lista, profe? No, no tomé. Pablo Bogado presente, no ¿Cómo le destapaciones. gusta? Para lo único que estás, Pablo. Ya sé que estás presente. Ya sé que estás presente. Espérame. ¿Qué hago? A ver, ¿me esperan un segundo? Esperen. Vamos a hacer una así. Caterina ya sabe cómo funciona este mecanismo, porque después yo me olvido. Espérenme ahí. No se vayan. Espérenme. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Espérenme. Me quedé mal porque piensan, yo no quise ser categórico, pero bueno. A veces uno no quiere ser categórico y termina haciéndolo. Igual es así, ¿no? ¿Para qué soy docente? ¿Para bajar línea? Che, no veo las descargas. ¿Por qué no están? Cagada. Necesito entrar a la lista. Espérenme. ¿Acá? No anda. Che. Qué mal anda. Aguántenme. Vamos de vuelta. Descarga. Ahí está. Te puedo creer. Algo tan sencillo. ¿Leen ahí trabajando en ello? Profe, quizás lo podés abrir antes de compartir y después compartís. Ah, muy bueno, pará. ¿Estuviste bien? ¿Estuviste bien? Que lo abra antes de compartir. Dejé de compartir. Ahí me aparecen todas vueltas las carpetas. Ahí voy. Estoy abriendo el Excel, se está abriendo. Piensa. No, es infernal. Esto saben cómo soluciona en el aula, con un papel y yo pongo presente. Aparte, ¿saben por qué tomo lista? ¿Saben por qué tomo lista, no? No saben. ¿No saben? Porque me obliga la facultad, por eso tomo lista. Si no, no tomaría lista. Bueno. Entonces, ¿me van diciendo presente? Y después se pueden ir, ¿eh? Jorge, no, Facundo estaba. Alan estaba. Pablo, ahí estás, mirá. Presente, profe. Presente, ídolo, vamos, ya está. Gracias. Carolina también. Sí, presente. Bien las participaciones. Juan Godoy Castañino. Presente, profe. Miren que no veo a nadie ahora, ¿por qué lo tengo presente? Milagros. Presente, profe. Gastón Ezequiel Landro Centurión. No. Virginia sí. Sí, profe. Mateo Currado, ¿está? Se retiró, pero estaba. Bueno, le ponemos. Tobías, sí, estaba, ¿no? Estoy presente. Muy bien. Evangelina, también la que Funes. Presente, ¿no? sí, Funes. Mira, voy a poner Funes acá, mira. Funes, ahí va. Bueno. Ahí va. Por ahora lo tengo en un papel, pero ya está. Fernando. Presente, profe. Pablo, Pedro, sí, estuvo. Milagros. Presente. También estaba Milagros, ¿o no? No sé.
¿No? ¿Está o no está? Agustina, sí. No, Después Caterina, después Agustín. Presente. ¿Y Toñato, Juan Francisco? Sí, es el chico Roldán. No sé si se retiró, pero sí estuvo. ¿Estaba? Sí, sí. Bueno. Hay una chica que dijo que no recuerdo su nombre, que se tenía que ir antes, debe estar en el chat. Sí, Ahora Maggie perfecto. Núñez. Bueno, Maggie Núñez. miren que no quise ser, por la duda les digo, miren que no quise ser categórico. Yo quiero, me gusta todo lo que me dicen, solo que tengo que enfocarme. Si no hago como una especie de café, que no está mal igual. Bueno, listo. Con sistemas electorales después les digo con qué textos, ¿está bien? Lean y trabajen. Y los que me quieren mandar cositas me mandan. Que anden muy bien todas y todos. Buena semana. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau. Profe, uy.